Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del 7 de enero del 2022. Hoy es viernes, terminamos nuestra primera semana de clases y a pesar de que no estuvimos durante todos los días, pues tenemos por ahí una noción ya un poquito básica con el video que vimos el martes y con lo que vamos a estar comentando el día de hoy. Precisamente lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la identificación entre los conceptos de negociar y regatear. Por allí el día miércoles les puse una tarea relacionada con esto. Les cargué dentro de Classroom precisamente un artículo en el cual podían apreciar el comentario de Cecilia Durán, una periodista de Forbes, en el cual se comenta qué es negociar, qué es regatear. Muchas veces lo confundimos, pensamos que es exactamente lo mismo, cuando en realidad tienen ciertos aspectos distintivos. El día de hoy vamos a platicar precisamente sobre ese artículo y vamos a comentar también conceptos básicos sobre negociación. Antes de esto vamos a tomar la asistencia del día de hoy. Entonces, preparados, pongan atención por favor y responden presente cuando les corresponda. Empezamos con Alemán Rivera. Barrientos Arellano. Presente. Grisales Maldonado. Presente. De la Cruz Dosal. Presente. De la Cruz Vélez. Fuentes Morales. Presente. García Sánchez. González Barrón. Presente. González Martínez. Presente. Lara Delgadillo. Presente. Martínez Barrón. Presente. Mata Dimas. Presente. Nava González. Navarro Ángeles. Pérez Salas. Presente. Reina Álvarez. Presente, profesor. Rojo Saldaña. Presente. Ruiz Saldívar. Presente. Torres Dávila, que ya me comentaron por ahí, gracias. Urbina Urbina. Presente. Vargas Estrada. Presente. Velázquez Pérez. Villanueva Olvera. Zapata Gallardo. Presente. Zúñiga Zapata. Presente. ¿Faltó alguien de que lo mencionara? Correcto. Bien, vamos a recapitular qué fue lo que estuvimos viendo durante esta semana en primera instancia. Recordarán que el día martes, que fue nuestra última sesión en vivo, platicamos sobre el video de A Lesson from a Horse de Margaret Neal. En este video comentaba Margaret sobre la importancia de entender tres aspectos básicos sobre la negociación que incluso podemos aplicar cuando estamos con caballos, o al menos hasta cierto sentido. Y estos tres aspectos son fundamentales en cualquier tipo de negociación. Ya les había comentado durante ese día que las negociaciones que vamos a estar comentando durante este periodo son principalmente empresariales. Sin embargo, todos aquellos elementos que vamos a estar comentando también aplican para otros tipos de negociación, como el caso que veíamos con Margaret o con cualquier otro escenario en el cual se puedan encontrar donde necesitan encontrar un acuerdo. Estos tres aspectos que mencionaba iniciaban con entender la importancia de enfocarse en resolver el problema, no tanto en ganar. Lo importante es conseguir que el problema que se tiene hasta cierto punto, el conflicto que se está abordando, pueda resolverse, no tanto necesariamente en que yo gane. No, ambas partes deben de ganar y eso es un punto fundamental.
Segundo, debemos de entender a las otras partes o a la otra parte, de manera que podamos empatizar, podamos también generar estrategias a nuestro favor, en su contra o en un punto intermedio, y de esta forma llegar a conclusiones u objetivos bastante benéficos, preferentemente para ambas partes. Y por último, tener metas, pero tener flexibilidad para esas metas. Es decir, no estar cerrado a tener que hacer las cosas de una manera, sino ser flexibles, o sea, dejar que el camino de la negociación guíe toda la ruta para llegar hasta la meta que tengo planteada. En ocasiones va a ser más rápido de lo que pensaba, en otras va a ser más tardado, a veces va a ser más caro, a veces más barato, dependiendo de diferentes situaciones. Estos tres elementos son fundamentales, ya lo repasábamos el martes. Ahora bien, de lo que vamos a hablar el día de hoy inicialmente tiene que ver con este artículo de Durán. Por allí espero que ya todos lo hayan leído, me parece que la entrega se los puse para el día de hoy. Y me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan de lo que mencionaba Durán en su artículo? Negociar no es regatear, nos dice Cecilia Durán. ¿Consideran ustedes que esto es así? ¿Qué piensan de ese artículo? ¿Qué me pueden comentar? Levantando su mano para tomar participaciones. Empezamos con Zúñiga. Bueno, a mí me pareció bastante interesante porque habla sobre que al inicio puedes iniciar regateando, pero transformarlo a una negociación. Y sin embargo, si lo terminas como regateo, estarías perdiendo. Porque, porque la acción de regatear es querer llevarte todo sin tener contemplación de la otra parte. Entonces, de cierta forma, dice que estarías haciéndote como una mala fama y más adelante podrías perder oportunidades por ser ambicioso en el pasado, o sea, al momento de negociar, de regatear. Exactamente. En este caso nos menciona cómo esa reputación está en juego, cómo esa ambición podría llegar a impactarnos de forma negativa. Muy bien, gracias, Doreluz. Vamos ahora con De la Cruz, Susan. Yo creo que esto podríamos centrarlo en que a veces no es tan importante obtener lo que queremos, sino lo que necesitamos, y tener más cuidado en conservar las relaciones. Ok, me gusta mucho eso que comenta Susan. No es tan importante enfocarnos básicamente en ganar. Lo que debemos enfocarnos es en saber qué es lo que necesitamos en este momento para entonces tratar de resolver ese aspecto. Justo el primer punto que comentaba Margaret Neal en sus aprendizajes. Y es fundamental. Durán también lo comenta, pero desde esta otra perspectiva mucho más aplicada. Muy bien, gracias, Susan. Mata. Bueno, a mí en lo personal me gustó mucho el artículo porque creo que nos enseña a diferenciar lo que es negociar y lo que es regatear. Comúnmente, pues la sociedad está acostumbrada a regatear y siempre exigir un precio mínimo ante cualquier producto. Me llama mucho la atención algo que menciona para cualquier organización, lo que es el prestigio. Cuando estamos negociando, debemos de preocuparnos por el prestigio que estamos llevando a cabo en dicha negociación. Cuando nosotros negociamos con una empresa y tenemos una negociación ganar-ganar, es decir, obteniendo lo necesario y lo justo para ambas partes, vamos a tener un buen prestigio entre los dos. Entonces, en futuros proyectos podremos contemplarlos como primera opción para seguir negociando con ellos. Y también mencionan pues que a veces se preocupan por quién llega primero a la meta y que eso no es lo correcto. Lo correcto es estar de acuerdo a ambas partes para poder seguir trabajando a futuro. Es decir, pues no tener todas las canicas, sino tener algunas y teniendo en cuenta que debemos de arriesgar un poco para poder ganar. Exactamente. Ese prestigio, esa reputación que nos permite formar relaciones es fundamental en la negociación. Y esa analogía que hace Durán en su artículo de las canicas
También es muy interesante, ahorita la profundizamos un poquito más. Gracias, Rocío. Veo que entonces más o menos se está entendiendo, al menos estas tres compañeras han entendido más o menos el mensaje que comentaba Durán, y también se puede relacionar fácilmente con lo que mencionaba Margaret antes, y lo podemos ver también focalizado hacia lo que sucede en la vida real. Pero me gustaría que alguien me comentara cuál es esta diferencia entre negociar y regatear entonces. ¿Es lo mismo o son cosas distintas? ¿Qué es una y qué es la otra? Así, de forma más concreta. ¿Qué es regatear y qué es negociar? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué es regatear y qué es negociar? Susan. Yo creo que cuando negocias buscas llegar a un acuerdo de ganar-ganar, y cuando regateas solamente buscas llevarte todo y terminas muchas veces en algo de ganar-perder o perder-perder directamente. Ok, bien. Cuando hablamos de negociar, todas las partes ganan, y cuando hablamos de regatear, solamente una gana si acaso, de acuerdo a lo que nos dice Susan. Y sí, pero incluso podemos ser más específicos. Cuando hablamos de regatear, estamos hablando de solamente una variable. Estamos hablando solamente de el dinero. ¿Cuánto cuesta algo? Quiero que cueste menos. Si soy el vendedor, quiero que cueste más. ¿Ok? Estamos hablando entonces de que cuando estamos regateando, nos enfocamos solamente en bajar el precio. Si somos el vendedor, nos enfocamos en mantener cierto precio. ¿Ok? Mientras que cuando se negocia, estamos enfocados, sí, en la variable de precio, pero hay otras variables por allí también que pueden ser importantes. Por ejemplo, podríamos estar hablando de aspectos como la calidad de un producto, la cantidad de un producto, la forma de transportar y distribuir ese artículo, la manera en que nos van a hacer la entrega de ese artículo, las fechas y lapsos de entrega, la modalidad de hacer llegar ese artículo a diferentes puntos de venta o puntos de distribución, y cualquier otra cantidad de variables. Cuando estamos negociando, vamos más allá de solamente el precio. El regateo solamente es precio y ya. ¿Qué significa esto? Siempre que estamos regateando, ¿es una parte de la negociación? Sí. Pero la negociación no solamente es regatear. Les pongo el ejemplo, un ejemplo bastante clásico de los dedos y los pulgares. Esta analogía nos dice que todos los pulgares son dedos, pero no todos los dedos son pulgares. ¿Me explico? Todos los regateos son parte de una negociación, pero no todas las negociaciones se basan en regatear. Ahora bien, tampoco quiero que se vayan a interpretar esto. Regatear no necesariamente es malo, porque podríamos pensar eso. Negociar es lo bueno y regatear es malo. No va por ahí tampoco. Bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas formas de pensar, ciertos contextos culturales y demás, regatear puede llegar a ser positivo. Puede llegar incluso a ser alentado por ese contexto cultural de ciertas circunstancias, como les decía, o ciertos escenarios. Pensemos, por ejemplo, en un caso muy básico. Pensemos que es fin de semana, no hay COVID, es de hace 2 años, y vamos a un tianguis. Porque queremos ir a comprar alguna ropa que por ahí podamos ver que nos guste o X cosa. Entonces vamos a esta zona donde tienen ropa de segunda mano y vemos un cartel que dice playeras 40 pesos. Playeras 40 pesos. Entonces estás buscando ahí entre el montón de ropa. Digo, a lo mejor no todos ustedes han ido a tianguis, pero más o menos es lo que se hace. Y encuentras 3 playeras que te gustan, te quedan y te las vas a llevar. Entonces vas con la persona que atiende ese puesto y le preguntas cuánto va a ser. Cada playera costaba 40 pesos. Entonces
Tú ya sabes cuánto va a ser en realidad. Son 120 pesos. 40 más 40 más 40, 120. ¿Qué sucede después? El vendedor te dice 120 pesos. Y así se queda, le paga sus 120 pesos. ¿O ocurre algo más? En muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, lo que va a suceder es, como lleva cierta cantidad de prendas, 3 en este caso, podría decirle al vendedor, oye, no me los dejas en 100. Y en ese caso, el vendedor podría decirte que sí o que no. En muchas ocasiones, para evitarse el cambio, evitarse cualquier otra cosa, dice, va, dame 100. Entonces tú como comprador te sientes súper padre porque lograste bajar el precio de 120 a 100 pesos. Y el vendedor pues realmente no le impactó mucho, porque el vendedor a lo mejor esa playera que tú te llevaste, en este caso en 33 pesos, a él le costó 5 pesos en una paca de ropa grandísima de, no sé, que ya tenía un año con ella. Estamos hablando entonces que ese vendedor no se va a sentir mal, no va a sentir que perdió. Y al contrario, está ganando. Y al mismo tiempo, el comprador sí va a sentirse ganador desde un inicio. Logré que bajara esos 120 a solamente 100. Incluso en este contexto, en ocasiones, funciona desde la perspectiva del vendedor. Oiga, ¿cuánto va a ser? A ver, ¿cuántas lleva? No, son 3 playeras de aquí de las de 40. Son 120, pero dame 100. ¿En serio? Sí, dame 100 nada más. Ah, bueno, aquí está. Muchas gracias. ¿Y qué sucede ahí? El vendedor ya tenía considerado aplicar algún tipo de descuento. Lo mismo, a lo mejor porque no tiene feria para dar o porque no le importa realmente, siempre y cuando exista un margen de ganancias lo suficiente para que sea algo bueno. En este caso, esos 20 pesos a lo mejor no le molestaba bajarlos porque tenía mucha gente, porque no tenía feria, como les decía, o simplemente porque le cayó bien o por cualquier otra circunstancia. El punto es que bajó los 20 pesos. No le importa mucho esos 20 pesos. Pero en cambio, el cliente se va súper feliz porque sabe que esos 20 pesos son un descuento que le hizo su nuevo amigo el vendedor. Y en la siguiente vez que ese cliente regrese a ese tianguis, probablemente va a ir otra vez con ese vendedor a ver si se encuentra otros artículos que por ahí le gusten y sabe que a lo mejor le hacen algún descuento. Entonces, en este caso, el vendedor está perdiendo un poquito con tal de ganar esa relación. El vendedor está previendo a futuro, ¿vale? Desde este punto de vista, en un tianguis, algo muy sencillo, podemos apreciar entonces que el regateo existe bajo ciertas circunstancias y no necesariamente es malo, es bueno incluso. Vamos a otra perspectiva, vamos a otro escenario. No sé si ustedes han tenido que comprar un carro usado en alguna ocasión. ¿Alguien sabe cómo es ese proceso? Cuando ya encuentras a lo mejor un vendedor que tiene un carro usado, ¿cómo se da ese proceso de la compra en cuanto al dinero, en cuanto al precio? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha hecho? Vamos a suponer, por ejemplo, que yo quiero comprar un carro, digamos un, no sé, un Sentra 2007 que me encontré en Facebook y lo anunciaron en 60,000 pesos. A la hora de que yo voy a verlo, ¿qué es lo que va a suceder? Llego, le doy 60,000 pesos y me llevo el carro y ya. ¿O hay algo más por ahí? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo que haríamos normalmente en ese caso? Rafa. Ah, sí, bueno, es que mi mamá también hace algunos años compró un carro usado allá en Victoria, pero mi mamá sí es bien meticulosa en esos asuntos de que primero se pone a preguntar que por si tiene algún defecto, alguna falla, y ya conforme le vayan diciendo, pues ya ella no se espera, o bueno, no accede al precio principal, sino que ya conforme se va dando la negociación, vaya, pues ya se puede bajar el precio y pues incluso los vendedores pues aceptan. Exactamente, gracias Pérez. En ciertas circunstancias, yo diría en 9 de cada 10 casos, el precio, el primer precio que se pone,
no va a ser el precio final. Si me dijeron 60,000 pesos, a la hora de que yo voy a ver el carro, voy a estar checando todos los detallitos que tenga y le voy a sugerir al vendedor un nuevo precio. Oye, me dijiste 60, pero mira, lo que pasa es que estoy viendo aquí en el motor como que está empezando a fugar aceite. Y acá en la tapa del anticongelante como que está medio rota. También le vi allá atrás un rayón que tiene como que lo chocaron recientemente, ¿no? Mira, pues así como está, te puedo dar 50. Y ahí empieza ese regateo, de 60,000 a 50,000. Y el vendedor obviamente no quiere bajar su precio. Pues sabes que no, 60 es un muy buen precio, los demás lo están dando en 65, 68, te lo puedes encontrar y yo te lo estoy dando muy buen precio. Pero ¿sabes qué? Dame 58. Y así se empieza a dar el regateo. No sabes qué, te doy 54, te doy 56, ni tú ni yo 55. Va, se dan la mano y ahora sí se hace la transacción. De 60,000 se baja a 55,000. ¿Ok? Pero aquí entra también otra perspectiva. Un vendedor de autos ya sabe que le van a regatear, al menos en esta parte del mundo. Ya sabe que cuando pone el precio a su vehículo usado, cualquier cliente que vaya le va a regatear. O bueno, 9 de cada 10. Por ende, ¿qué es lo que haríamos? Si ustedes ya saben que los clientes te van a regatear, ¿qué haces? ¿Qué harían ustedes? Rocío. Elevamos el precio para cuando sea el momento, pues bajarlo al precio que teníamos pensado venderlo. ¿Ok? En este caso, ¿por qué lo hacemos de esa forma, Lisbeth? Perdón, como dijo mi compañera, porque, bueno, es que se supone que a un producto tú dices, no, es que me costó tanto y lo quiero dar en tanto, pero como sé que el cliente me va a regatear, pues, lo voy a dar en tanto y ya me va a pagar, no sé, cierta cantidad y esa cantidad es pues, la que me favorece a mí. ¿Ok? En este caso, Lisbeth, tú misma. Si el carro ya sabemos que se está vendiendo en 60,000, ¿cuánto crees que en realidad quiere el vendedor? Sabemos que 60,000 ya es el precio inflado. ¿Cuánto crees que sea lo que realmente podría decir? Con eso estoy bien. Pues sería como unos 57, 58. Probablemente. En este caso, entonces, le subió un poquito, unos 2,000, 3,000 pesos. Vamos a suponer eso. Y en esta circunstancia, entonces, lo que está haciendo ese vendedor es, yo ya sé que tiene ese detalle y ese otro y ese otro. Si me lo dice este posible cliente, si viene la mamá de Rafa y me empieza a checar todos los detallitos, pues bueno, me bajo hasta 57. Cuando mucho, a 55. Ya menos de 55 no lo vendo. Y lo mismo como compradores, deberíamos de tener también esa perspectiva. ¿Cuánto es lo máximo que puedo pagar o que quiero pagar? En este caso, a lo mejor en 55, pues el vendedor se siente a gusto como quiera y el comprador también, todos felices. Y repito, como en nuestro contexto cultural es común que se haga eso, no existe la posibilidad de errores y demás, sobre todo por una razón muy importante que por ahí comentaba Rocío desde hace rato, comentaban también de la Cruz y comentaba Mata al inicio de la clase. Cuando estamos negociando, la intención es generar relaciones, ¿ok? Sin embargo, cuando estamos regateando, esa relación no me interesa. ¿Qué quiere decir esto? Usualmente cuando compramos un auto usado a un tercero, a X persona, no vamos a mantener una relación de negocios con ese vendedor de autos. Solamente lo vamos a ver una vez, probablemente una sola vez en la vida. Entonces no me interesa qué reputación, qué prestigio y tal. Lo que me interesa es bajar el precio lo más que se pueda para llevarme mi auto. Obviamente, si puedo saber que ese vendedor es bueno desde antes, pues excelente. Pero si es un vendedor X de Facebook, pues no voy a tener posibilidad de saberlo.
Entonces, no me interesa mantener una relación. Si opina mal de mí después de que le bajé su precio de 60 a 50, no me importa porque no lo voy a volver a ver. En cambio, en una empresa donde voy a contratar a un nuevo proveedor para los próximos 5 años, allí sí me interesa. Donde va a haber una contratación de personal preferentemente para los próximos 10 años, allí sí me interesa. ¿Me explico? Entonces, hay que entender cada uno de los contextos para saber cuándo regatear y cuándo negociar. Regresando a ejemplos básicos, por ejemplo, si estamos hablando de que vamos de viaje, se van de vacaciones a un pueblo mágico de nuestro país y ven a una señora de la tercera edad, a lo mejor de 85 años, que está en una esquina con un puesto donde tiene bolsas tejidas y en ese momento está tejiendo con sus manos una nueva bolsa. Y llega una persona, un vacacionista, y le pregunta, ¿cuánto cuestan las bolsas, señora? Y la señora dice, 300 pesos, mijo. Y sigue tejiendo su bolsa así despacito, con sus manos, con su piel finita, y sigue tejiendo. 300 pesos, mijo. ¿Y qué es lo que hacen en muchas ocasiones, o qué hacemos en muchas ocasiones cuando vamos de visita y queremos comprar esas artesanías? Le decimos, ¿y cuánto es lo menos, señora? Le doy 150, ¿está bien? ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Está bien o está mal regatear en esos casos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien o está mal regatear en esas circunstancias, García? Bueno, desde mi punto de vista, creo que está mal porque para empezar la señora pues le está haciendo, aparte de que es mayor de edad, lo está haciendo con sus propias manos y es como que más trabajo y aparte siempre se ha visto que las cosas artesanales son tal cual el valor que les están poniendo, aunque también tienen esa fama de ser siempre regateados. Exactamente. Es muy común ver personas que están regateando ante ese tipo de productos y con ese tipo de personas. Estamos hablando que se puede hacer, pues se hace. Está bien hacerlo, pues allí entran cuestiones de ética, éticamente ambiguas. Yo les diría, les sugiero, les pido que no lo hagan ante esos escenarios, no regateen. Normalmente, este tipo de productos, por todo el valor que trae consigo la creación del mismo, por las personas que lo están haciendo y demás, no merecen ser regateados, deberían ser pagados con su precio completo. Entonces, vamos a tratar de hacerlo así. Y aquí sí entra otro aspecto que podría tener que ver con la reputación y prestigio. Porque en muchas ocasiones también se da el caso de que las personas que regatean esos productos no solamente lo hacen allí y ya, sino que alardean al respecto. No, como ves, la señora me lo quiere vender en 300 y se lo saqué en 150. Eso es peor, eso es malísimo. Porque entonces está diciendo que tú regateaste ante ese escenario. Y el prestigio que tienes se ve mermado. Ya no con la señora no le importa, le pagaste, te fuiste, ya no le importas. Sino ante todas las demás personas que vieron lo que estás haciendo. Entonces es importante también entender ese prestigio, reputación que puede existir ante terceros y no solamente ante tu contraparte. Bien, al finalizar el texto de Durán, nos menciona por allí 4 elementos importantes sobre una negociación, 4 pasos o 4 partes. Y el primero de ellos contempla entender desde un inicio cuál es el punto de partida y de cierre de una negociación. Saber en qué momento debemos de empezar esta negociación y cuándo hay que concluirla. Primero, el punto de partida. Debemos de identificar cuál es la problemática que tenemos. Esto quiere decir cuál es el producto que necesitamos o el servicio que necesitamos y demás. Una vez que ya entendimos cuál es ese aspecto que requerimos negociar, ahora debemos de ver con quién lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer. Todos esos aspectos básicos hay que entenderlos desde un inicio.
Pero también debemos tener en mente con total claridad en qué momento vamos a cerrar la negociación. Es decir, cuál va a ser el punto en el cual eso que estamos negociando vamos a poder llegar a un acuerdo. Hablamos, por ejemplo, en el caso del vehículo que platicamos hace un momento. Puede ser que yo compre ese vehículo si es que logro bajarlo a 55,000 pesos. Si no se baja hasta ese precio, ¿sabes qué? Me retiro, no vamos a llegar a ningún acuerdo. O puede ser que sea ante otros escenarios. Digamos, por ejemplo, que, no sé, que queremos pedir un aumento de sueldo en nuestra oficina. Estamos en una oficina donde nos pagan súper poquito, digamos que ganamos, no sé, 5,000 pesos al mes, súper poquito, y queremos un aumento. Bueno, tienes que identificar cuál es tu punto de cierre, o sea, cuál es el nivel de salario con el cual ya estarías satisfecho. Ganas 5,000 ahorita. ¿Cuánto consideras que sería un buen aumento? No, pues a lo mejor 7,000 es lo que quiero, pero estaría satisfecho con 6,500. Si me suben a 6,500, estamos bien. Lo acepto y listo. ¿Me explico? Si el patrón no te ofrece nada, pues como que no estás de acuerdo y a lo mejor buscarías otro trabajo porque 5,000 no te alcanza. Entonces hay que saber en qué momento cerrar esa negociación. Segundo punto que nos comenta Durán, hay que identificar escenarios y particularmente saber cuál va a ser el peor escenario posible. Por ejemplo, en este caso, si tú vas con tu jefe a pedirle un aumento de sueldo, ¿cuál creen que sea el peor escenario posible? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Quién me dice? Levantan su mano. Vas con tu jefe y le vas a pedir un aumento de sueldo. ¿Qué es lo peor que podría pasar en este caso? De la Cruz. Que no te den el aumento, que te bajen el salario o que te despidan. ¿Ok? Que no te den el aumento, que te bajen el salario o te despidan. Ahí estamos viendo 3 escenarios. De esos 3 que menciona Susan, ¿cuál creen que sea el peor? Simplemente que no te den el aumento, que te bajen el salario o que te despidan. ¿Cuál es el peor para ustedes? Pónganlo en el chat. ¿Cuál de esos 3 aspectos es peor? Simplemente que no te lo den, que te bajen el sueldo o que te despidan. Me parece que la mayoría coincidimos en que el despido sería lo peor, porque tú buscabas más dinero y al contrario te están despidiendo. Pero aquí entramos también a ciertos puntos con detalles. Por ejemplo, no te pueden bajar el sueldo. Por ley, no te pueden bajar el sueldo. La ley federal del trabajo te protege en ese escenario y si lo hacen, pues los puedes demandar y vas a ganar la demanda muy fácilmente. Entonces, eso no va a pasar. Tampoco te puedes despedir solo porque sí. Necesita haber algo, un motivo por el cual te despida. No te puedes despedir solamente porque estás buscando un aumento. El detalle es si es que tú has hecho cosas para que no te despidan. Porque, por ejemplo, imaginemos el caso en el que vas con tu jefe, el jefe te dice así, pásale, platicamos, le pides el aumento y te dice, ok, déjame checar tu rendimiento de este año, porque todavía no lo checo. Entonces ve los indicadores de tu puesto, revisa lo que has hecho y no has hecho y se da cuenta que eres el peor trabajador de toda la empresa. En ese momento, ahora sí, se dio cuenta de que no eres muy bueno para tu trabajo y te va a despedir por eso. No porque pediste un aumento, sino porque tus indicadores de productividad no son buenos. Pero supongamos que no, que tú eres el mejor o la mejor trabajador o trabajadora de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No te va a despedir por eso tampoco. Pero también está el escenario donde te agarre coraje por querer pedir más dinero o circunstancias similares. También podría ocurrir que te empiece a acosar, tanto simplemente porque pediste dinero y ya, como un acoso más relacionado con temas de otra índole.
Tal vez para muchas personas eso sería aún peor. ¿Me explico? Entonces, todos esos escenarios negativos hay que entenderlos y saber que existen para poder empezar a planear qué es lo que haríamos en cada caso. ¿Vale? No podemos ir simplemente a ver qué pasa. No, tienes que tener en mente desde un inicio qué caminos podrías seguir para cada escenario. Si te quieres despedir, ya sabes que eres muy buen trabajador o trabajadora, entonces no lo va a hacer. Incluso podrías llegar con eso de frente. Durante el último año hice esto. Durante el último año mi equipo logró esto y tal, tal y tal. Entonces, es importante identificar esto. Posteriormente, tenemos un tercer paso que nos comenta Durán. Hay que obtener información de la contraparte. Hay que saber cuáles son sus necesidades, deseos, intereses, para poder tomarlos en consideración y generar una estrategia de ataque. ¿Qué tipo de información? Toda la que podamos. Por ejemplo, regresando a este caso de negociación de tu sueldo. ¿Qué cosa es importante conocer de tu jefe para poder empezar la negociación? Nada más para eso, para poder empezarla. ¿Qué será necesario saber? ¿Será necesario saber si está ocupado o no? Me parece que sí, partimos de ahí, de algo tan básico como eso. ¿En qué momento puedo platicar con él? Si tú ya sabes que los lunes llega y siempre está enojado, todos los lunes llega súper enojado por X circunstancia, pues tal vez el lunes no. O si sabes que el viernes está muy feliz porque es fin de semana, pues a lo mejor el viernes podría ser un buen momento. ¿Me explico? Si tiene una secretaria, preguntarle en qué puntos está más tranquila su agenda, en qué momentos no, etcétera. Será importante, por ejemplo, si tiene alguna afición deportiva, si por ejemplo le gusta el fútbol, será importante saber a qué equipo de fútbol le va o eso no. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tendrá alguna relevancia esos temas personales de la contraparte? ¿A qué equipo de fútbol le va? Si tiene o no tiene hijos o aspectos similares, ¿consideran que eso sea importante? Karen. Por ejemplo, profe, si se hace un negocio entre países, creo que es importante saber cómo que la cultura de la otra persona para saber cómo sobrellevar la situación, como por dónde llegar o entrar, por así decirlo. Ajá, cómo entrar a esa negociación y cómo llegar a la persona para que te entienda a partir de su contexto cultural. Me parece muy bien. No es lo mismo negociar con alguien de México que con alguien de Canadá, que con alguien de Japón. Totalmente de acuerdo. Si no entendemos esas diferencias, pues bueno, hay que estudiarlas. Pero incluso aspectos pequeñitos, como lo que les mencionaba antes, de un equipo de fútbol o un deporte, también son necesarios en muchas circunstancias. Puede ser que nos sirvan o puede ser que no. Puede ser que nos ayude a romper el hielo, a sentirnos más empáticos, a caerle bien a la persona, o puede ser que sea todo lo contrario. Pero por allí sería bueno conocer esa información. Por último, el cuarto paso que nos menciona es el más importante de todos, escuchar. Y cuando hablamos de escuchar, no nos referimos a solamente la capacidad que tenemos de entender lo que nos están diciendo con el habla. No. Va más allá del habla, va más allá de lo que realmente está entrando en nuestros oídos. Estamos hablando de mantener una calma y captar todas aquellas señales que nos está dando la contraparte con sus expresiones faciales, sus gesticulaciones, la forma de inclinar el cuerpo y todos aquellos elementos que tenemos para saber qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo. Si estamos platicando con nuestro jefe ese aumento, pero él se la pasó viendo a su computadora o a su celular, ¿qué significa eso? ¿Nos está prestando importancia o no? Probablemente no. Si cuando le estamos platicando algo está diciendo que no con la cabeza o tiene los brazos cruzados,
pues no estará muy de acuerdo en realidad. Entonces hay que entender más allá de solamente lo que nos dice con su habla, sino todo el contexto en el cual nos está comentando o argumentando. ¿Ok? Estos 4 elementos son básicos para todas las negociaciones, sea con quien sea. Ahora bien, ya entendemos entonces para este punto diferencias entre negociar y regatear. Y entendemos también varios aspectos importantes sobre las negociaciones, los 3 que nos marcaba Margaret y estos 4 pasos que nos comenta Cecilia Durán. Es importante ahora entender también cómo es que podemos definir a la negociación. Y para esto vamos a tomar en consideración esta frase que tenemos aquí. Traten de llenar esta frase. O vamos a tratar de llenarla entre todos, ¿va? Pueden poner en el chat la primera palabra. Llenen esa primera línea. ¿Qué palabra creen que sea al inicio de esta definición? Espacio, en blanco, mediante el cual la negociación es espacio en blanco, mediante el cual. ¿Cuál será esa primera palabra? Es más, yo se lo regalo. ¿Qué es la negociación? La negociación es el proceso mediante el cual, espacio en blanco. Aquí sí pónganlo ustedes en el chat. Proceso mediante el cual, nos dicen por ahí Aurora, Priscila y Dora, Jimena, Lisbeth, muy bien. Mediante el cual, 2 o más, ¿qué? Proceso mediante el cual 2 o más personas, nos dice René, Priscila, Carmen, Lisbeth, casi todos nos dicen personas, pero no, vamos un poquito más allá. Cuando negociamos, no solamente es entre personas, bueno, sí es entre personas al final de cuentas, pero representamos intereses también de organizaciones o de países, como decía Karen hace un rato. Entonces vamos a decir partes. Proceso mediante el cual 2 o más partes intentan, ¿qué cosa? Proceso mediante el cual 2 o más partes intentan discutir, satisfacer. ¿Quién más? ¿Qué es lo que intentan esas partes? Recuerden el primer punto que nos comentaba Margaret Neal, el primer aprendizaje. Proceso mediante el cual 2 o más partes intentan satisfacer, expresarnos de Jimena, más o menos. Recuerden el primer punto de aprendizaje de Margaret Neal. Resolver, nos dice Rocío. Muy bien. Proceso mediante el cual 2 o más partes intentan resolver sus intereses. Pero específicamente, ¿qué? Sus intereses contrarios. La negociación es el proceso a través del cual 2 o más partes intentan resolver sus intereses contrarios. Y vamos a hacer énfasis en eso último. Deben ser intereses contrarios. ¿Qué significa eso? Que dentro de una negociación, esa persona o esas partes, esas empresas, esas organizaciones o esos países deben tener intereses contrarios. Debe existir algún tipo de conflicto. Si no existe conflicto, si no hay intereses contrarios, pues entonces no es necesaria la negociación. Pensemos, por ejemplo, en el caso de esta persona que está pidiendo un aumento de sueldo. Oye, jefe, yo creo que me merezco un aumento de sueldo. Ahorita gano 5,000, quisiera ganar 7,000. Y el jefe dice, estoy de acuerdo contigo. A partir de la próxima quincena ganas 7,000 pesos. ¿Eso es una negociación? No, porque no hubo intereses contrarios. Las dos partes iban por el mismo camino. En cambio, oiga, jefe, me parece que necesito un aumento a 7,000 pesos. El jefe dice, no, se me hace que no. Ahorita no se puede. Allí sí hay intereses contrarios. Uno quiere un aumento y la otra parte no lo quiere dar. Son intereses opuestos, existe un problema, existe un conflicto. Y ese conflicto se debe tratar de resolver, como lo comentaba Margaret en su primer aprendizaje.
Hay que resolver estos intereses, ¿vale? Eso es lo que debemos tomar en cuenta siempre que hablamos de negociación. Siempre hay una problemática, un conflicto derivado de intereses contrarios. Y eso debe tratar de resolverse. Bien, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Se nos acabó el tiempo de la clase, pero regresamos la próxima semana para seguir platicando sobre estos conceptos básicos de negociación. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día, excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego.